Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, muy buenas noches, a la orden, Alberto. De entrada, Rubén, ¿sirven estos foros? ¿Va a haber cambios o van a dejar la mayoría de Morena y sus aliados la iniciativa sin cambiarle una coma? Pues mira, mi esperanza es que sirvan, cuando menos para moderar lo que ellos están presentando, a partir del hecho de que ellos tienen la posibilidad de sacarlo solo, me refiero a Cámara de Diputados, pero si ellos votan lo que se mandó, pues tendríamos un gran conflicto de justicia en nuestro país. Entonces los foros, pues en ese sentido sirven, es una obligación nuestra de las y los diputados acudir a los mismos. Es un parlamento y entonces hay que hablar. La iniciativa no es exactamente lo mejor que haya recibido la Cámara en su historia. ¿Qué es lo que podemos sacar de este inicio de los foros? ¿Que sean moderados? ¿Que sean paulatinos esos cambios que está proponiendo? Bueno, varias cosas primero. No es una reforma de justicia, es una reforma para quitar a los integrantes de la Corte y del Poder Judicial. Segundo, no es cierto, se trata de construir una narrativa, pero no es cierto de que se democratice si por eso entendemos que la gente vote por quienes van a estar en los cargos del Poder Judicial. Eso es falso, porque un grupo que es Morena, que tiene el control en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Presidencia de la República y pronto en la Corte, le va a decir a la gente cuáles son las opciones para seleccionar a un juez o a un magistrado. Y eso no es democracia. Se trata de construir una narrativa diciendo, es que ahora el pueblo va a seleccionar. Eso es falso. Segundo, ¿cómo se seleccionaría? Y esto también contiene una falacia, porque se le hace creer a la gente que si uno vota en esas condiciones que ya te dije, o ya les dije, pues tendremos un mejor juez. Y eso no es así. Un juez es quien conoce bien la ley, es el que está bien preparado y es el que realiza sus acciones y es evaluado, no aquel que llega de pronto. Por lo tanto, estamos en un momento peligroso Sí. en nuestro país, porque además, pues las, entrecomillado, campañas que se realicen, pues pueden financiarse desde el narcotráfico, desde los poderes fácticos, como sucede en los lugares donde hay, que son muy pocos en el mundo, Sí. son básicamente dos, y no igual que acá, pero como sucede en esos países, los poderes fácticos actuarían. Eso es lo que te preguntaría. ¿Dónde hay la experiencia de jueces, magistrados y ministros que son electos en voto popular? ¿Bolivia es el único país? No, hay tres experiencias. Bolivia, que no es un país federado como nosotros, que los magistrados, ¿saben lo que hicieron? Los que se seleccionaron, pues ahora se están prorrogando sus plazos, que además, entre otras cosas, siempre se pliegan al poder, que es un país de 13 millones de personas, que es la 93 economía. Ese es un país, pero no es federado. En Estados Unidos, en algunos estados, se realiza este tipo de elección y hay muchas críticas de la barra de abogados de esa nación porque intervienen los despachos y los poderes fácticos en las elecciones. Pero además, la Corte Federal, el Poder Judicial Federal, es electo más o menos como hoy lo hacemos acá, con la intervención del Senado. Ujú. Y por otro lado, pues la formación de los abogados en Estados Unidos es muy distinta que acá en nuestro país. Y el otro es Japón, donde un magistrado que es designado, si quieren que se reelija, la gente tiene que autorizarlo, pero es seleccionado originalmente por su capacidad técnica y por su conocimiento de la ley. Lo de acá es, la verdad, lo digo, es una cosa muy rara que no toma en consideración cosas muy importantes. Por ejemplo, en este país hay unos jueces que se dedican a resolver los temas de delincuencia organizada. Pues cuando hagan campaña los van a presionar. Hay otros jueces que se dedican a los temas de telecomunicaciones, pues tienen que ser muy especializados. O a los temas concursales, estos de quiebras y todo esto. Pues uno, oye, bueno, uno que va a saber de eso, para empezar, y por qué va uno a decidir sobre eso, si la mayor parte de los mexicanos no está en ese tema. Y todas estas cosas, la iniciativa no las contiene porque además se cometió otro error. No hay
una propuesta de legislación secundaria. Qué caray. El asunto de la impunidad en México, más del 95%, radica en el Poder Judicial. El Poder Judicial lo están señalando de corrupto, de insensible, deshumanizado, que tienen mucho poder. ¿Es así la realidad? No, te voy a decir, y esta iniciativa no resuelve este problema. ¿Por qué? Porque esta es nada más de cómo seleccionas a jueces y magistrados. En este país hay 0.33 jueces federales por cada 100,000 habitantes. 3 jueces por cada 100,000 habitantes de carácter local. En la OCDE hay hasta 20 por cada 100,000 habitantes. En Costa Rica hay 11 por cada 100,000 habitantes. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tenemos jueces, hoy he puesto el ejemplo de uno de Monterrey, que tiene 15,000 expedientes que tiene que resolver. Pues hombre, eso no es posible. Entonces no se va a arreglar la justicia. Para arreglar la justicia necesitamos presupuesto para mejorar la procuración, que son las fiscalías, donde también faltan ministerios públicos, incrementar el número de jueces y terminar con la violencia, porque también pues, tenemos 200,000 homicidios en estos 6 años, pues ¿cómo va a ser la justicia así? En esa reforma está particularmente el desaparecer el Consejo de la Judicatura. ¿Esto qué representa, Rubén? Mira, esa parte puede de alguna manera transitar. Es decir, que el presidente o presidenta de la Corte no sea a su vez quien administra la Corte. Esto tal vez pudiera suceder, que fuera el Consejo de la Judicatura una cosa y la parte jurisdiccional otra. El problema es que aquí quieren poner un tribunal, pues prácticamente como la Inquisición, un tribunal para que si un juez resuelve algo, no obstante que esté fundado, motivado, tenga precedentes, si ese tribunal considera que está mal, lo quite o lo sancione. En fin, creo que más que una reforma al sistema de justicia, se trata de una revancha. Este asunto lo argumentan Morena y sus seguidores que no es nuevo, que durante toda la época reciente el presidente de la República ha puesto, por ejemplo, a ministros, ha designado, propone magistrados que pasan, son ministros, magistrados, jueces carnales. ¿Esto se va a terminar o no es así? Creo que están mintiendo si nos vamos a lo que dicen. Los jueces federales de este país son por examen de oposición. Todos los jueces federales y todos los magistrados de circuito y los magistrados de apelación. Los que son designados con la intervención del presidente son los ministros de la Corte. El último la última, que es mujer, fue designada directamente. Es la primera vez en México moderno que el presidente designa directamente, sin el voto del Senado. Entonces, esto no es exacto, pero además tenemos jueces, por ejemplo, los jueces penales, que tardamos más o menos 8 o 10 años en formarlos en el nuevo sistema de justicia oral. Luego tenemos los jueces mercantiles, que requieren una gran especialización. Los jueces que atienden temas de menores, los tratados internacionales nos obligan a formarlos de determinada manera. Por lo tanto, no cualquiera, no obstante que sea abogado, puede ser juez. Y cuando se compara con Estados Unidos, no se dice que la formación del abogado es distinta, de que uno no puede ejercer como abogado, no obstante hayas terminado la carrera, porque tienes que presentar examen para poder litigar y cada examen es en cada estado. Entonces, estamos hablando de cosas distintas. Sí. Entendemos los mexicanos en general la elección de diputados, de senadores, de alcaldes, de presidentes de la República, pero ¿cómo sería esta elección de los integrantes del Poder Judicial, Rubén? Bueno, según ellos, y está muy nebuloso, resulta que los diputados y senadores presentarían una lista, el presidente otra y la Corte otra. Ahí se junta el paquete y entonces se vota. Pero en este país tenemos 1,700 jueces de distrito, tenemos 1,700 elecciones, pero ahí viene también otra falacia. ¿Esto qué es? Las personas no van a elegir libremente, van a seleccionar, en su caso,
de esta lista que se proponga. ¿Y quiénes van a ser? Pues los cuates de los de la mayoría, que además no necesariamente van a estar capacitados y que además no podemos certificar si tienen competencia y capacidad. Si apenas las elecciones, digamos, independientes, autónomas, se llevan desde 1997, ¿cómo podría ser este proceso? ¿Quién lo organizaría? Si realmente la gente va a participar o no. Esto todavía está con muchas dudas, Rubén. Efectivamente, en muchas dudas. Primera, no hay legislación electoral para eso, sería pues más o menos tomar prácticas parecidas. Segundo, se dice que van a estar los medios de comunicación a su alcance. Por eso, pero si son 1,700 candidatos, pues ¿cuántos spots le tocaría a cada quien? Tercera, no se dice quién va a financiar las campañas, por lo tanto puede ser el narcotráfico o como pasa en los Estados Unidos, en esas pocas entidades. ¿Quiénes? Pues los grandes despachos. Entonces todo esto quedó en el aire, no está preparado. Fue una idea que no se ha valorado en el tamaño de un país de 130 millones de habitantes. Esto ya puso nervioso a los mercados, Rubén. Como última pregunta, conforme nos vayamos acercando a septiembre, que terminen los foros y que ya venga esta avasalladora decisión de Morena y sus aliados, ¿pudiera pasar algo? Claro, pero una cosa que es importante, Alberto, se trata de vender de que la justicia va a ser ahora para la gente. Eso es falso porque no se va a aumentar el número de juzgados, porque no se va a aumentar el número de ministerios públicos, pero también es falso porque los que más van a padecer son aquellas personas que son minorías, sobre todo pueblos originarios, sobre todo trabajadores, sobre todo gente que deba pequeñas cosas, porque los grandes negocios se van a ir al arbitraje, no van a ir al Poder Judicial. Es decir, si dos personas, dos magnates de este país van a firmar un convenio, van a poner ahí, en lugar de ir a los jueces, iremos ante un árbitro. Y ellos van a tener dinero para pagarlos. Los pobres no van a tener. Este es un tremendo engaño que puede dañar al país y que está lesionando a los jueces federales y a los magistrados, que créeme, en su enorme mayoría, Sí. son gente capacitada, honesta y muy trabajadora. Exactamente, pues bueno, vamos a ver cómo camina esta iniciativa que va a paso firme, porque Morena y aliados tienen absolutamente la mayoría en las cámaras. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por este espacio. Muchas gracias.